Ley 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Título 2, Sistema Nacional de Control. Capítulo 3, Órganos del Sistema. Artículo 19. Designación y separación del jefe del órgano de auditoría interna. La Contraloría General, aplicando el principio de carácter técnico y especializado de control, se refiere a uno de los principios que rige el control gubernamental como sustento esencial de su operatividad bajo exigencias de calidad, consistencia y razonabilidad en su ejercicio, considerando la necesidad de efectuar el control en función de la naturaleza de la entidad en la que se incide. Designa a los jefes de los órganos de control institucional. Se refiere a los funcionarios con autoridad, capacidad para dirigir al personal que constituye el órgano de control institucional. Son encargados de dirigir los servicios de control simultáneo y posterior, así como los servicios relacionados conforme al Plan Anual de Control y a las disposiciones aprobadas por la Contraloría General de la República, de las entidades sujetas de control, como el Gobierno Central, sus entidades y órganos que bajo cualquier denominación formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y sus respectivas instituciones, los gobiernos regionales y locales e instituciones y empresas pertenecientes a los mismos por los recursos y bienes materia de su participación accionaria, las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público, los organismos autónomos creados por la Constitución Política del Estado y por ley, e instituciones y personas del derecho público. Los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de contratos de privatización. Las empresas del Estado, así como aquellas empresas en las que éste participe en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopte por los recursos y bienes materia de dicha participación. Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades internacionales exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren. Están exceptuados los jefes de los órganos de control del Congreso. Se refiere al funcionario con autoridad y capacidad para dirigir al personal que constituye el órgano de control del Congreso de la República, que realiza sus actividades de control simultáneo y posterior conforme al Plan Anual de Control Institucional. Están exceptuados el personal del órgano de control institucional del Congreso. Se refiere al personal del órgano de control del Congreso encargado de realizar los servicios de control simultáneo y posterior conforme al Plan Anual de Control Institucional, cuyo régimen laboral se refiere al régimen laboral en el que se conduce el jefe y el personal del órgano de control del Congreso de la República. Se rigen por las normas laborales que estipula el Poder Legislativo, cuya dependencia funcional se refiere a la relación de subordinación del jefe y el personal del órgano de control del Congreso de la República, tienen dependencia de sus actividades funcionales según lo estipulado normativamente por el Poder Legislativo. Se rigen por las normas que estipula el Poder Legislativo. Se refiere a las reglas jurídicas, principio que se impone
o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de las acciones de control o el correcto desarrollo de las actividades de control en el Poder Legislativo. Los jefes de auditoría interna pueden ser trasladados a otra clase. Se refiere a la facultad que tiene la Contraloría General en trasladar a un jefe del órgano de auditoría interna de una entidad del Estado a otro órgano de auditoría interna en las entidades del Estado. Por necesidad de servicio, se refiere que el traslado del jefe del órgano de auditoría interna a otro órgano de auditoría interna de una entidad debe estar sustentado con el material probatorio necesario para acreditar que su decisión viene apoyada en una realidad fáctica que garantiza la legalidad y oportunidad de la misma, así como su congruencia con los motivos y fines que la justifican. La Contraloría General regula la separación definitiva del jefe del órgano de auditoría interna. Se refiere a que la Contraloría General puede suspender definitivamente al jefe de los órganos de auditoría interna que consisten en no requerir sus servicios, dando por terminada la relación laboral. De acuerdo a las causales, se refiere al resultado deficiente de sus funciones respecto a la relación entre la causa y el efecto de una acción u omisión en sus actividades funcionales del jefe del órgano de auditoría interna, por lo cual la Contraloría General lo separa definitivamente de la entidad. De acuerdo a procedimientos, se refiere que la Contraloría General de la República, para la separación definitiva del jefe del órgano de auditoría interna de una entidad del Estado, cumplirá con el método o modo de tramitar o ejecutar dicha decisión de acuerdo a la normativa vigente, de acuerdo a la incompatibilidad que establezca para tal efecto. Se refiere que la Contraloría General de la República tiene que prestar atención a las disconformidades en la separación definitiva del jefe del órgano de auditoría interna respecto a conflictos de intereses al ejercer su función determinada, atendiendo al régimen laboral prescrito en el artículo 36, que a la letra dice, artículo 36, régimen laboral. El personal de la Contraloría General se encuentra sujeto al régimen laboral de la actividad privada. La administración de personal se regirá por lo normado en la presente ley, el reglamento interno de trabajo y demás disposiciones dictadas por el Contralor General de la República. Las entidades sujetas a control proporcionarán los medios necesarios. Se refiere que las entidades sujetas a control brindarán todas medidas, tanto referentes al personal, materiales o organizativas necesarias para asegurar un óptimo control gubernamental. Para el ejercicio de la función de control de dichas entidades, se refiere que las entidades sujetas a control proporcionarán las facilidades para que se realice el control gubernamental a los procesos que usan para asegurarse de que las actividades realizadas se corresponden con los planes para evaluar la eficacia del resto de las funciones administrativas, la planeación, la organización y la dirección. De acuerdo a las disposiciones que sobre el particular dicte la Contraloría, se refiere a la prescripción adoptada por la Contraloría para establecer las normas de control
las cuales tienen rango de ley o de carácter reglamentario.